Hola, mi nombre es Carla Xochitl Amaro Alarcón, soy estudiante de la carrera de Economía en la Universidad Veracruzana. Este trabajo pertenece a la experiencia educativa Historia del Pensamiento Económico, donde voy a presentar una línea del tiempo a partir de la antigüedad clásica, presentando a personajes importantes que aportaron en el pensamiento económico e ir avanzando en los diferentes momentos históricos de cómo fue evolucionando esa manera de pensar en diferentes personajes. Bien, pues todo empieza en la antigüedad clásica. En esta época es donde surgen las primeras expresiones del pensamiento económico y estos pensamientos nacieron por la experiencia y la rutina cotidiana de lo que estos pensadores observaban. En el año 850 a.C. tenemos a Homero. En la Ilíada y Odisea se pueden encontrar las aportaciones de la vida y la economía de los antiguos griegos. Se considera que es ciencia todo el esfuerzo intelectual para adquirir conocimiento y que las herramientas son proporcionadas por la experiencia de la vida cotidiana. A esto se le podría considerar economía científica, y esta empieza en la Grecia clásica. En segundo lugar, tenemos a Hesíodo. Dentro de su poema Los trabajos y los días se encuentran aportaciones morales. A Hesíodo le importaba que los hombres se comportaran de acuerdo a la justicia, llamándolos también hombres de oro. Este pensador da consejos de cómo cultivar las tierras para así obtener frutos de ella, y de estas aportaciones nace un nuevo género literario llamado económico. El hecho de que Hesíodo exhorte al trabajo, a cultivar la tierra, a vivir la justicia, en nuestros tiempos a estos factores se les podría considerar producción. En el año 460 tenemos a Demócrito. Este personaje redactó el Tratado de Economía, donde se pueden ver el principio de las teorías subjetivas del valor y la preferencia de los bienes en presente respecto a los futuros. Él lo citó de esta manera. Él decía que una mercancía en mano es superior a una que ya está todavía por llegar. Demócrito es el primer autor que concibió la teoría materialista y también defiende la propiedad privada. En el año 430 tenemos a Jenofonte. Este fue un discípulo de Sócrates y sus obras más conocidas fueron Anavis y Económico. Dentro de estas dos obras, él trata sobre los asuntos económicos, pero dentro de a lo que en esos tiempos se llamaba la hacienda, que quiere referirse a la casa. Así como para muchos pensadores, Jenofonte no se excluía de decir que la agricultura era la actividad más productiva y que a través de ella se podrían obtener riquezas, sostenimiento y prosperidad para los pueblos. La califica como una actividad noble, también como a la milicia y a la política. Y pues otra forma para Jenofonte de lograr una riqueza es a través del ahorro. Para Jenofonte la riqueza no era tanto la acumulación de los bienes. Para Jenofonte la riqueza se basaba en cubrir las necesidades del hombre. Dentro de los escritos de Jenofonte se asoma un poco la teoría de los principios de las ventajas, que trata de comprar barato para vender caro. En el año 427 tenemos a Platón, que él sufrió una desilusión cuando Sócrates fue sentenciado a muerte, y esta desilusión lo hizo que Platón buscara y estudiara los sistemas políticos para poder concebir un estado ideal. El estado ideal de Platón se estructuraba en tres clases sociales,
En la primera clase social se encuentran los gobernantes o filósofos, que son los más sobresalientes e intelectuales. En la segunda clase social se encuentran los guerreros. Ellos eran los entrenados para la defensa del Estado, o sea, el pueblo. Y en tercer lugar son los productores, que es la clase más baja, pero se necesita para tener un equilibrio en el Estado. Y esta estaba conformada por los campesinos, artesanos y comerciantes. Después, Platón también nota 3 clases de gobierno. El primero es la tinocracia, es el gobierno de los guerreros y su afán por conseguir las riquezas y el poder. La oligarquía, que solo pocos se enriquecen y desean el poder político. Y la democracia, que se trata de conquistar el poder por medio de un pueblo oprimido. Platón también es uno de los pensadores que promulga la suspensión de la propiedad privada, la eliminación de las primeras clases y la acumulación de las riquezas. Esto nos quiere decir que la idea de Platón sobre el interés era que no se tenía que cobrar intereses por el préstamo de un dinero. En el año 384 tenemos a Aristóteles. Aristóteles tomó los pensamientos de Jenofonte para traerlos a algo más real y se enfocó a la administración de la hacienda. Los elementos que son fundamentales para el pensamiento económico de Aristóteles era la especialización del trabajo, porque con esto se podía obtener una mayor productividad, y el trueque como forma para distribuir los bienes. El método de Aristóteles consistía en partir todo y sus partes, estudiarlas, comprenderlas para sacar resultados. Aristóteles también tuvo temas en los que se enfocó, por ejemplo, la cremastística, descrita como la forma en adquirir la riqueza de 2 formas: la natural, que se basaba en la satisfacción de las necesidades a través de los recursos, y la forma antinatural, que es la forma de utilizar los propios bienes, pero sin obtener riqueza. Aristóteles retoma el principio de las ventajas absolutas, que, como sabemos, trata de comprar barato y saber dónde y cuándo vender para obtener una ganancia. Sobre el valor, el precio y el intercambio, Aristóteles no consigue determinar un proceso para el precio, pero sí resalta que un intercambio es provechoso si ambas partes salen beneficiadas de él. Sobre el dinero y el interés, Aristóteles estudió tanto al punto de que las características que ahora consideramos se deben a las principales aportaciones de este autor. Nos lleva a la concepción de los principios de la teoría materialista del dinero, y que este es un medio, al igual que Platón, que consideró que el interés es como robar, por ser injusto la obtención de ganancias. En la antigüedad clásica también tenemos lo que fueron las escuelas filosóficas griegas. En primer lugar, tenemos a la escuela cínica. Su fundador fue Antístenes, otro discípulo de Sócrates y otro autor de Económico. Su filosofía fue basada en la virtud, el trabajo y una libre de las exigencias sociales. En segundo lugar, tenemos la escuela estoica. Ahí se enseñaba que la virtud es el único bien que debería existir y que debe ejercerse libre de emociones y pasiones. Por otro lado, la posesión de las riquezas se puede llevar junto a un género de vida conforme a la naturaleza. Y en tercer lugar, en el año 306 a.C., está la escuela epicúrea, que dice que el enriquecimiento debe venir de la disminución de pertenencias y solo llevar un tipo de vida sencillo, solo satisfaciendo los deseos que son necesarios y disfrutando de la unión de los amigos. Por otro lado, tenemos el pensamiento económico de Roma. Bien, pues todo empieza cuando los romanos se enfrentan a tener que resolver sus problemas económicos, pero estos problemas fueron afrontados con la práctica y abarcaron los campos como políticos,
jurídico y militar. En este trabajo solo voy a mencionar algunos pensadores, los más importantes junto con su aportación. En primer lugar, en el 116 a.C. tenemos a Cartón el Viejo, que escribió un tratado sobre la agricultura. En segundo lugar, tenemos a Varrón. Él escribió 3 tratados sobre agricultura. De ahí tenemos a Cicerón en el año 106 a.C. Fue autor de economía, traducido, fue un libro que se llamó O Económica, que fue un traducido del Económico de Jenofonte. También, en último lugar, tenemos a Columela, que escribió el libro de los 12 de la agricultura y contempló diversas clases de préstamo. Y pues en esta primera parte, que fue la antigüedad clásica, nos podemos dar cuenta que el pensamiento económico, la mayoría de los autores compartían sus ideas. Un claro ejemplo está en que todos estaban a favor de la agricultura y que se debía de tomar de ella todas las ganancias posibles y sus beneficios. Pero así como estaban de acuerdo en muchos aspectos, también existían desigualdades, principalmente en la clasificación de las clases sociales. Como vimos, había más privilegios en las clases sociales más altas que en la baja. El siguiente momento es el Islam. Cuando el Imperio Romano cayó, los problemas para controlar a los pueblos bárbaros se agravaban y terminaron por efectuar correrías por el Imperio Occidental. El Imperio Romano de Occidente sobrevivió por más de un milenio hasta que cayeron ante los turcos. Gracias a las invasiones y las fundaciones de los nuevos reinos hubo un decrecimiento económico, pero esto no los aparta de no haber tenido aportaciones, ya que en la Edad Media se cumple la función de la moneda. Durante las conquistas musulmanas que sucedieron entre el siglo VII y VIII, se redujo a la mitad del Imperio bizantino hasta llegar a su fin, arrebatando el comercio y las mercancías exóticas. El Emirato de Córdoba experimentó un crecimiento en la economía y en la cultura. Hicieron exportaciones agrícolas y pesqueras. El desarrollo económico y cultural estuvo influenciado por el cristianismo y el círculo de concepciones éticas de su nuevo código de conducta, que es el Corán. Y en esta parte es donde encontramos a su principal autor, que es Mahoma, del año 569 a 632 después de Cristo. Él desde niño se dedicó a participar en caravanas comerciales, donde encontró a su esposa. Mahoma tiempo después empezó a tener revelaciones divinas que empezó a transmitir a las personas, lo que a él le ocasionó tener que abandonar su ciudad a construir una comunidad musulmana. Tanto fue el impacto de Mahoma que cuando murió ya dominaba toda la península arábica. Se recopilaron todas las revelaciones en un solo texto, que nació de ahí el Corán, que es un código de conducta moral. El Corán trata diferentes aspectos, desde el diezmo, la limosna y cómo llevar una alimentación saludable. En los tiempos del profeta se había consolidado la propiedad privada y los derechos hereditarios. Estos últimos recaen a favor de los padres y parientes. Mahoma no muestra negatividad ante el comercio, pero condenó cualquier tipo de enriquecimiento fraudulento e injusto. Después de Mahoma viene Ibn Khaldun, que él fue un personaje que defendía los precios justos para evitar el fraude y el control de calidad.
También apoyaba el cultivo de las materias primas para poder sacar abundancia de ellas, y retomando los pensadores pasados, él era creyente de que la agricultura es la base de la civilización. Después tenemos a Al-Dimashqi, que fue un mercader egipcio que escribió el libro Principios del Comercio, donde encontraban un amplio contenido y analizaba conceptos comerciales. Al-Dimashqi hace un análisis para conservar la riqueza y define el beneficio como la diferencia entre los ingresos y los gastos. Un análisis para extraer la causa de las riquezas que él hizo fue, en primer lugar, que el beneficio tiene que ser positivo, es decir, que los gastos deben ser inferiores a los ingresos. Número 2, el tipo de negocio dice que es prudente afrontar una empresa que se pueda cuidar personalmente. Número 3, la clase de producto da a entender la calidad del mismo, por la que las mercancías menos apropiadas son las que se venderán difícilmente. Y número 4, la velocidad de circulación del dinero, es decir, que no se puede invertir el dinero en mercancías y que esta mercancía no se venda. El dinero debe circular rápidamente de mano a mano. Otro personaje es Ibn Khaldun, que hizo un prólogo donde plasma su pensamiento económico, y su descripción de economía presenta una concepción ya materialista, debido a que los imperios surgen, se desarrollan, decaen y sucumben, y todo esto por consecuencia de las condiciones económicas. También considera que las actividades económicas naturales para ganarse la vida son la agricultura, la artesanía y el comercio. Él define como actividad para obtener ganancias o beneficios que llevan la acumulación de capital, y esto se obtiene a través del proceso de vender caro y comprar barato al comercio. Otro momento que tenemos es el Renacimiento, que abarca la época entre los siglos XV y XVI. En este momento se rescatan valores de la antigüedad clásica greco-romana. Esta época constituyó una revolución porque surgió un cambio de estructuras tanto sociales, culturales, religiosas, políticas y económicas. En la estructura económica comenzó la existencia de los excedentes, ya libres de los señores feudales, por el aumento de la producción, lo que los llevó a dedicarse al comercio internacional. Por causas de afán de las riquezas surgieron las famosas exploraciones por el océano. Entre ellas, una de las importantes fue Cristóbal Colón al llegar a América y Hernán Cortés a México. Dentro de las estructuras políticas también hubo una revolución, ya que se formaron las grandes naciones europeas y empezaron a marcar sus fronteras. Los reyes impusieron su autoridad con el apoyo de la población. Y bueno, la cultura no se quedó atrás. Tenemos aquí a 5 personajes. Por ejemplo, Simón Colina, en el año 1450, fue el que inició la Catedral de Sevilla. Donatello fue un escultor florentino. Alfonso Rodríguez fue un arquitecto que también aportó a la Catedral de Sevilla. Leonardo da Vinci fue un escultor, pintor e ingeniero. Y Miguel de Cervantes fue el autor del Quijote. Esto por mencionar algunos, pero fueron varios personajes que aportaron tanto en la cultura como en la historia en esa época del Renacimiento. El Renacimiento también tuvo innovaciones tecnológicas, ya que en esa época, en los años 1550, surgió el primer horno para la obtención de hierro, pero un acontecimiento importante fue la invención de la imprenta a caracteres móviles. Gutenberg fue el que empezó a trabajar en la impresión con caracteres móviles, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia.
Después viene un momento llamado la Reforma. Dentro de la Iglesia Católica existían el afán de las riquezas y el poder político a principios del siglo XV, y pues existieron 3 papas en ese tiempo. A continuación voy a mencionar a 2 personajes importantes de la Reforma con su breve aportación, y voy a dejar a un lado los que no tuvieron gran impacto. En el año 1483 a 1546 vivió Martín Lutero. Él se opuso a la recaudación de fondos para continuar las obras de la Basílica de San Pedro, lo que lo llevó a la excomulgación. Se manifestó en contra de la sublevación de los campesinos, y su reforma estaba a favor de la libertad del cristianismo, sin necesitar los dictados eclesiásticos para interpretar el Evangelio. En cuestiones económicas, Lutero insistía que el justo precio, y condenaba, como otros personajes, la usura. Toleraba los intereses, pero dentro de los límites. Después, de 1509 a 1564, vivió Juan Calvino. Organizó una iglesia protestante que se extendió por varios países europeos. De su lado tenía una influencia política. Fue uno de los primeros teólogos que interpretó el Nuevo Testamento. Uno de los argumentos más fuertes fue que no aprecia la diferencia entre prestar una casa, una tierra y un dinero, ya que ambos son estériles. Posiblemente esto nos da un indicio a que estaba en contra de los intereses. En los últimos escolásticos también solamente voy a citar algunos. En primer lugar, en el siglo XVI tenemos a la escuela de Salamanca. Existieron en la escuela Salamanca, se incluye dentro de ella, de los últimos escolásticos españoles, fueron teólogos juristas que se enfocaron al estudio de los derechos y problemas económicos. A partir de que descubrieron América, se fueron multiplicando. En los últimos escolásticos también tenemos a Francisco de Victoria. Él vivió entre el año 1483 y 1546. Fue uno de los fundadores del derecho internacional. Hizo la teoría del valor, explicando cómo los precios deberían ser justos, pues esto es una condición indispensable en los contratos para evitar el fraude, ya que los problemas fundamentales de los intercambios es la desigualdad entre ellos. Francisco, respecto a los intereses del dinero, él comprendía la necesidad de ser financiado para desarrollar los negocios y el proceso económico. Por eso él estaba de acuerdo, pero de una manera controlada, poder cobrar intereses. Francisco de Victoria tuvo grandes aportes en este tiempo, entre ellos sobre el salario, el poder adquisitivo y el comercio internacional. Martín Azpilicueta se acercó a las actuales teorías que tenemos sobre la oferta y la demanda, los efectos del dinero y el teorema de la cantidad. Fue uno de los primeros autores en darse cuenta que la abundancia del dinero dentro de Europa se debía a la elevación de los precios, y de aquí tomó la famosa teoría cuantitativa del dinero. Por último tenemos a Tomás Mercado, que expuso una teoría similar a la de Azpilicueta. Este dice que el valor en la utilidad proviene a la necesidad y en la escasez relativa, y esta se encuentra en la mercancía, el dinero y los numerosos compradores. Adoptó una posición mercantilista, pensando en que el dinero es la representación de la riqueza y es el conducto para conseguir bienes. Por ende, una nación es próspera si dentro de ella abunda el dinero. En este momento del Renacimiento también tenemos algo que se le llaman los autores laicos. Santo Tomás Moro fue uno de ellos y vivió entre 1478 a 1535. Hizo diferentes aportaciones en diferentes campos. Por ejemplo, la final de la sociedad para él
consistía en que ésta tenía que tener la satisfacción de las necesidades de todos los ciudadanos y disfrutar los placeres virtuosos y complementarlos con los placeres del espíritu. La forma de gobierno para Moro se debía regir bajo una sociedad demócrata, que existiera la mejor manera de organizar el gobierno y que estas asambleas de los ciudadanos eran necesarias para discutir los asuntos públicos. En la propiedad comunal estaba a favor de la propiedad privada, después de estudiar los pensamientos platónicos y de Aristóteles. El estado del bienestar, al ser un bien común, un valor supremo de toda sociedad, ningún habitante de la utopía es desatenido, merecido especialmente dedicación los enfermos y los ancianos. El valor de los bienes. Moro habla de que los bienes intervienen un segundo elemento, es decir, el objetivo o la abundancia. Los bienes muy abundantes son baratos y los escasos son caros. Concretamente, los alimentos son caros debido a que se sustraen del cultivo grandes extensiones y de la tierra de labor. Y la escasez puede ser relativa si uno o pocos acaparan un bien del que no tienen urgencia por vender. La producción debe ser agrícola y se complementa con el trabajo artesanal, por la importancia de las numerosas personas que se dedican a ella. En la distribución, la producción se guarda en almacenes públicos para la distribución gratuita según las necesidades. Las lonjas de comestibles perecederos también son públicas y gratuitas. Sobre el dinero, para Moro el dinero era una mercancía más que su valor. Se regía por los elementos que intervienen de forma del precio, es decir, la escasez y la producción subjetiva. En la población para él se tiene que mantener en equilibrio junto con los recursos. Si la población aumenta por encima del límite, podría existir una escasez. También otro personaje que tenemos es Nicolás Copérnico, que vivió de 1473 a 1543. Él tenía un método científico que fue usado para la economía por la aproximación en la teoría cuantitativa del dinero. Luis Ortiz también es parte de los autores laicos. Él se dio cuenta que los problemas económicos del dinero se debían a la salida de oro y eso causaba la subida de los precios. El siguiente momento importante es el mercantilismo. Uno de los resultados de la Revolución Inglesa que se llevó a cabo entre los años 1641 y 1649, fue la muerte del rey Carlos I, que esta sucedió en el año de 1649, a lo que llevó a la siguiente guerra, la Guerra Civil. Todo esto sucedió gracias a los privilegios que tenía la monarquía del rey y el control que tenía sobre el gasto público. En el siglo XVII, donde se vivieron estas revoluciones, se da el primer paso hacia una libertad económica y comercial que llevaría a otra fase de conquista y a la Revolución Francesa. Se comienza a creer que el mundo económico se identifica con que la propiedad privada se debía ejercer libremente y con esto se generará una armonía general para encontrar un bien común. El primer personaje del mercantilismo que vivió de 1630 a 1699 fue Sir Josiah Child. Fue un hombre de negocios que hizo varios artículos importantes. Uno de ellos fue breves observaciones relativas del comercio y el interés del dinero en 1668. Child tenía un pensamiento liberal. Él defendió el liberalismo de los negocios de una intervención estatal. Él estaba a favor de la Navigation Act que promulgó Cromwell, y esta prohibía cargar mercancías inglesas en barcos que no eran de esa nacionalidad. Todo esto con el propósito de fomentar el poder de la marina inglesa. También fomentó el desarrollo industrial dentro del país
y tomaba represalias contra los países que no compraban las mercancías inglesas. Él tenía el pensamiento de que debía haber una libertad en la propiedad del comercio, donde no existieran restricciones ni regulaciones, porque esta lo único que hacía era impedir el desarrollo de las innovaciones útiles. Su aportación sobre la política colonial fue que Sir consideraba la comparación de la política colonial francesa y española. La inglesa era mucho más efectiva, ya que una parte de la mano de obra procedía de la población reclusa, convictos y otros delincuentes pobres. Ellos tenían acceso también a la propiedad privada y al reconocimiento de sus derechos hereditarios. Sobre la población, él calculaba que la riqueza de las ciudades y de la nación en la cantidad de la población, ya que un país que se enriquece a través del comercio con la ayuda de una producción agrícola e industrial. Sobre la producción para Chile, era que la actividad más productiva era el comercio, que haga enriquecer a Inglaterra. Él era un partidario de fomentar la manufacturación mediante las extensiones fiscales y la elaboración de alta calidad. Chill pudo diferenciar entre los trabajos que generan riquezas y los que no generan tantas riquezas. A los que generan riquezas puso a los campesinos, mercaderes, artesanos, y en los que no generan tantas riquezas los llamó trabajos nobles. En este grupo estaban los abogados, médicos y vendedores. Algo importante de este personaje es que él no identificaba la riqueza del país en metales preciosos. Sobre los intereses, él no tiene una influencia decisiva en el desarrollo del comercio, pero al reducirlo generaría una riqueza. Él ponía como ejemplo lo siguiente: si se pide prestado en Inglaterra, los pagos de los intereses quedan dentro de la nación. En cambio, si se obtiene en otro país, representa una pérdida. Por esta razón, él quería que la nación manejara un interés más bajo que el de los holandeses. El siguiente pensador vivió de 1632 a 1704. Se llama John Locke. Fue un médico del conde Shaftesbury. Shaftesbury era un ministro de Hacienda y canciller. Locke realizó algunos informes económicos para él y a través de eso fue que aprendió sobre economía y logró una fortuna gracias a esas obras que alcanzaron una fama como filósofo, y los temas sobre los que escribió fue el liberalismo, la propiedad, la producción, la forma de los precios, la renta de la tierra y el dinero. Sobre el liberalismo, a Locke se le adjudica la paternidad del liberalismo moderno, quien fue inspirado en Montesquieu. En la propiedad, se encontraba a favor de la propiedad privada, ya que estos eran los frutos del trabajo de todo hombre. Sobre la producción, para Locke, una balanza comercial perfecta era la acumulación del dinero, porque con él se puede observar los bienes que son necesarios para la vida. Los factores importantes que se deben invertir en la producción era el trabajo y la naturaleza. Esto nos daba un indicio a la teoría valor-trabajo. Sobre la formación de los precios, Locke decía que los precios se determinaban con base a la escasez, es decir, a mayor o menos escasez de un bien respecto a la cantidad de los demandantes, se tendrá una influencia para determinar el precio. Sobre la renta de la tierra, no era un tema de su interés, pero para calcular el valor de la tierra, Locke se basaba en los ingresos que se podían proporcionar, y luego, pensando en el valor de la tierra, se podía capitalizar el interés vigente. Sobre el dinero, para Locke tenía dos funciones. La primera es que se utiliza como una unidad de medida para otorgar el valor de las cosas, y la segunda es que el dinero es un depósito de valor,
Con esto quiere decir que sirve para demandar otros bienes económicos. El dinero para él era una herramienta para facilitar los intercambios. Hay que resaltar que Locke era monetarista, que relacionaba la cantidad de dinero, el volumen de las transacciones y el nivel de los precios. También él hace una aportación para los comercios. Si estos mantenían unos precios estables, pues podrían traer beneficios. En otros autores, solo mencionando los más importantes o los que más me interesaron, fue por ejemplo Sir Dudley Nutt, que vivió de 1641 a 1691. Él desde su adolescencia se dedicó al comercio y a los 19 años se marchó a Turquía, donde se hizo de una gran fortuna. Muchas de sus tesis fueron enfocadas al comercio. Para Dudley, el comercio se debía llevar a cabo sin trabas legales, ya que éstas solamente entorpecían un buen comercio. También él pudo concluir que el comercio origina el desarrollo económico y la riqueza de una nación. Y por último, en este momento que llamamos el mercantilismo, también encontramos a Bernard de Mandeville. Él realizó un libro llamado Fábula de las abejas y vicios privados y beneficios públicos. Adam Smith considera que Mandeville era un libertino, pero él consideraba el desarrollo económico general de la sociedad. Era una persona con vicios y lujos y gastos desenfrenados. Enseña que la satisfacción personal es la que nos hace trabajar y fomentó el progreso y la prosperidad de la sociedad a través de un gasto ostentoso de lujos y vicios. En este momento, para mí, me doy cuenta que en el mercantilismo dejaron a un lado lo que es la agricultura y la mayoría de los personajes se basaban en juntar los bienes, en acumularlos y no dejarlos circular. Otro momento es la fisiocracia. La fisiocracia fue otra escuela que fue encauzada en los pensamientos económicos y ellos fueron los primeros en hacer una reflexión económica y poderla explicar al grado de llevarla a una disciplina sujeta a las leyes. A continuación voy a explicar cómo es que fue surgiendo y cuáles fueron los pensamientos importantes, así como sus principales autores. En medio de las guerras, en un ambiente de guerras, revoluciones, los intereses y las tierras, surge la fisiocracia con el propósito de ser innovador, pero conservando lo político y sin salirse del espíritu que habían generado en el siglo de las luces y de la ilustración. Como sabemos, a partir del Renacimiento se habían generado avances en la ciencia y en las tecnologías que facilitaban la forma de trabajo. Esto ayudó mucho a formar la doctrina de los fisiócratas. La escuela estaba constituida por un grupo de filósofos economistas que siguieron fielmente al autor de esta escuela. Aquí entra Wesley, que vivió de 1694 a 1774. Wesley en su adolescencia fue alguien autodidacta que decidió trasladarse a París para estudiar cirugía y logró ser un cirujano en jefe. Durante muchos años se dedicó a su profesión y por su experiencia en 1755 compró tierras donde realizaba actividades agronómicas. Escribió con esto varios libros donde se compartían las ideas que él tenía y para que la agricultura se viera ya como un sistema económico. En 1758 él explicó su teoría del flujo circular de la renta y que esta ayudaría a un sistema económico global, logrando un equilibrio.
Adoptó un principio básico para el razonamiento del dinero. Él dice que la máxima satisfacción con menos esfuerzo del trabajo. Quesney también hace una división de sociedad y dice que existen 3 clases sociales. Y encontramos en la primera clase social la clase productiva, que estaba conformada por los empresarios agrícolas y los empresarios asalariados, y su trabajo se llevaba a cabo en la tierra, y esta era la única clase que lograba producir el producto neto. También tenemos la clase mixta, que estaba conformada por los propietarios de la tierra. Estos no producían más que la renta de la tierra. Es llamada mixta porque sin ellos trabajen la tierra, les proporcionan suministros anuales. Esta clase social se dedicaba a los asuntos públicos, a la política y también a sostener los gastos públicos mediante el impuesto único al producto neto. La tercera clase la llamó estéril, y es la clase que estaba conformada por las personas que no pertenecían ni a la clase social ni a la clase mixta, es decir, pues a la clase productiva. En ella se encontraban los empresarios industriales, los profesores, las profesiones liberales, los artesanos, los comerciantes y los trabajadores asalariados. El hecho de que los llamara estéril no quiere decir que no producían producto neto. Otros representantes importantes aparte de Quesney fue, por ejemplo, Eugene Floyd, que vivió de 1712 a 1759. Este hombre era un hombre de negocios que se dedicaba a la compra de las tierras. Fue profesor de materia económica de Turgot. Creía en la libertad económica, de la eliminación de las reglamentarias, también en los monopolios. A este personaje se le atribuye la frase laissez-faire, que significa dejar hacer. Por otro lado tenemos a Victor Riquetti, que vivió de 1715 a 1789 y después de participar en grandes guerras se ocupó en explotar sus propiedades trabajándolas con la agricultura. Este personaje fue convencido por Quesney y después de ser convencido se dedicó por completo a la causa fisiócrata. De 1720 a 1793 vive Pierre Paul, que fue un consejero del Parlamento de París. Fue profesor de filosofía económica de la emperatriz Catalina II de Rusia. Escribió una obra donde se promulgaba partidario del nepotismo legal de las monarquías que formaba el gobierno. También tenemos a Pierre Samuel, que vivió de 1739 a 1817. Él obtuvo grandes cargos durante Turgot. Fue ministro del antiguo régimen. Él fue acusado y encarcelado, lo que lo llevó a refugiarse en Estados Unidos, donde uno de sus hijos creó un emporio al hacer una fábrica de pólvora en 1802. Antes de pasar al siguiente personaje importante, es que quiero mencionar unos conceptos generales de la fisiocracia y los pensamientos que ellos tenían. Por ejemplo, sobre el orden natural, es que debe gobernar en todas las instituciones humanas. La naturaleza revela sus leyes y el hombre debe encargarse de deducirlas mediante el racionalismo. Sobre la riqueza y la producción exclusiva de la agricultura del producto neto, para Quesney el dinero no era símbolo de riqueza, ya que si este podría ser estéril, ya que este solamente produce a través de un bien. Para este personaje sería más rentable los productores renovables que provienen de la agricultura y que sirven para subsistir y disfrutar, es decir, lo que cubran nuestras necesidades. Sobre el comercio exterior, a comparación de los mercantilistas,
que se basaban en la idea de acumular el oro y plata, los fisiócratas pensaban diferente, ya que la riqueza de una nación no era eso, sino la manera en la que producían. Los fisiócratas no creían en el comercio exterior no por falta de confianza. Por ejemplo, el oro y la plata, como ya mencionamos, no medía la riqueza de la nación. La agricultura podía producir más y generar más riqueza. El comercio no era más que un acto de intercambio y en este acto de intercambio llegaron a un acuerdo que se llegaban al bon prix, que significa buen precio. Para las importaciones era último recurso en caso de no haber producido dentro del país ese bien. En la obtención de las ganancias a costa de otros países, lo único que podría provocar en algún momento podría llevar a una guerra por inconformidad de cualquiera de las dos partes. Sobre la propiedad privada, para Wesley era un derecho natural, ya que se obtenía por el trabajo del hombre. Junto con el derecho natural se otorga a cada persona, puede disponer libremente de sus propiedades. El laissez-faire o el liberalismo económico, para tener otros efectos beneficiosos, el hombre tenía que estar en una sincronía con el orden natural. Los fisiócratas exigían la abolición de las escuelas pasadas que podrían entorpecer el sistema económico. El tener una sincronía con el orden natural, por consecuencia, sería también para la sociedad y entre las clases sociales. Sobre el impuesto único, su pensamiento era que los impuestos se iban encareciendo en una cadena de repercusiones. Ahora de 1727 a 1781 tenemos a Annie Robert Jacques Turgot. Obtuvo el nombramiento de administrador general del distrito de Limoges. Fue nombrado ministro de Marina y poco después ministro de Finanzas, y en 1774 decretó la libertad del comercio de los cereales, que luego se extendió a otros productos de origen agrícola. A él se le atribuye la ley de los rendimientos decrecientes. En la agricultura fue su principal aportación a la economía. Dos aportaciones sobresalientes de Turgot son que los rendimientos decrecientes se comienzan a manifestar a partir del momento en que se combinan los factores variables y fijos, y en segundo lugar, los rendimientos decrecientes se pueden expresar en términos de productividad marginal y no de productividad media. En cuanto a la teoría de valor de Turgot, se centra en el intercambio entre los dos individuos, los cuales están dispuestos a ofrecer más o menos bienes por el que se necesita según la intensidad del deseo o la satisfacción que ésta puede traer hacia él. Pero en caso de que haya muchos oferentes, se buscan los mejores precios y de esta forma el valor de los bienes establece un precio según la demanda y la oferta. En cuanto a la teoría del dinero, a pesar de que Turgot realizó reflexiones para llegar a una evidencia real del dinero, no llega a estar convencido de su utilidad y la vuelve una concepción metalista. En su teoría del capital, Turgot considera al capital como un factor importante de la producción. Con esto quiere decir que el capital es el fondo acumulado de las riquezas que permiten vivir, producir y generar ganancias. Turgot hace énfasis en que tener riquezas y mantener un fondo de ellas para poder mantener los trabajadores. Con esto se retoma la teoría de fondo de los salarios que desarrollan los clásicos. Para Turgot, el interés debía ser un contrato recíproco, libre entre las dos partes, ya que ambas obtendrán algún beneficio. Esto quiere decir que él estaba a favor de que el prestamista tenía todo el derecho
de exigir un interés por los préstamos de su dinero. Para Turgot solamente algo había que tener en cuenta. Los ahorros como fondos a prestar son que no debes prestar dinero del cual no vas a disponer para las compras de tus necesidades. Finalizando con la fisiocracia, nos encontramos ahora con Adam Smith, que vivió de 1723 a 1790. Para esto, en el año de 1776 es un año muy importante para el pensamiento económico, ya que se empieza a globalizar, no solo en cuestiones de intereses personales, sino que empieza a extenderse también por el mundo de los negocios. Es importante señalar que este cambio es influenciado por los pensamientos de la Escuela de Salamanca y los fisiócratas. Un suceso importante que ocurrió este año es que se publicó indagaciones acerca de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones de Adam Smith, que fue traducido en diferentes idiomas, lo que ocasionó que llegara a más gente. Algo importante de este economista es que logró conectar con la sociedad. Adam Smith vivió casi toda su vida en Escocia con su madre. Él estudió en Glasgow College, donde conoció a Francis, profesor de filosofía moral. También estudió en la Universidad de Oxford, donde obtuvo una formación de ministros episcopalianos. Él regresó en el año de 1746 a Escocia y se dedicó a dar conferencias y a escribir. También empezó a dar cátedras de filosofía moral. A consecuencia de su libro Teorías y Sentimientos Morales, fue contratado para preceptor privado y por eso deja su empleo en la universidad. Lo que le ocasionó de haber obtenido ese empleo es que en sus ratos libres empezó a escribir un libro sobre economía, el cual le tomó casi 10 años escribir. Este libro se llama Indagaciones acerca de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones y fue publicado en Londres en 1776. Un año de que Smith fuera nombrado comisario de aduanas en Edimburgo, en sus tiempos libres, él se dedicaba a escribir, pero antes de morir mandó a quemar casi todos sus manuscritos. Él creía en una filosofía moral y en una armonía de los intereses. La filosofía de Adam Smith fue sensitiva y por eso es que logró conectar con la sociedad por los sentimientos de simpatía que tenía hacia ellos, hacia la sociedad y la manera de obrar de una manera correcta y seguir las reglas de conducta. Algo interesante de esta filosofía es que a pesar de que existía un sentimiento de simpatía, Smith sabía que el hombre velaba por sus propios intereses y que mejoraba por su propia conveniencia, por lo que refleja en el siguiente texto. En vano puede esperar su benevolencia, porque no es benevolencia del carnicero o el cervecero o el panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. Adam Smith creó un sistema económico. Un tema del que él habló en ese sistema económico es la producción y la riqueza. Él da a entender lo que muchos ya habían dicho, de que la riqueza es relativa según el grado en que pueda satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo tener una libertad de gozarlas. La riqueza solo se obtenía de la producción que nos puede dar nuestro trabajo. Cabe resaltar que Smith no considera riqueza como los mercantilistas en acumular los bienes, sino en cubrir las necesidades. Sobre la división de trabajo, Smith decía que si el trabajo se dividía, podríamos obtener un rendimiento y a su vez un aumento de producción.
Cuando se obtiene este aumento de producción gracias a la división del trabajo, se tiene como resultado tres cosas importantes. La primera es que el trabajador va a desarrollar una habilidad cuando se dedica a un solo trabajo. El segundo es que se va a ahorrar tiempo y el tercero es que se tiene una intervención de maquinaria para poder realizar una tarea laboral. Smith también separa las actividades laborales como productivas y no productivas, y él encuentra como una tarea productiva las tareas agrícolas. Y esto no es nuevo. Desde la antigüedad clásica nosotros veíamos que la agricultura era el trabajo era la que iba a satisfacer nuestras necesidades, y en las no productivas tenemos a lo que hoy llamamos servicios, es decir, los bienes inmateriales. Sobre el capital, Smith dice que es un elemento que origina los rendimientos. El capital lo definimos como una reserva de todos los gastos y este se utiliza para incrementarlo a través de los rendimientos. Sin el capital no existiría una producción, ya que tampoco existiría una división de trabajo. Smith tiene dos tipos diferentes de capital. El capital que se utiliza para el comercio, y que es el circulante, y el capital fijo, que sirve para mejorar los instrumentos de la producción. Sobre la tierra, Smith decía que esta era la ganancia que obtiene el propietario de ellas a través de la renta por sus beneficios de la producción que se producía a través de ella. Sobre el valor de los bienes, según Smith, se obtenía a través de un cambio. Si este cambio no sucedía, el valor de los bienes va a permanecer fijo. También, para poderle dar un valor a los bienes, se tiene que tomar en cuenta que el trabajo que se le haya dedicado. Sobre la distribución la dividiría él en tres tipos: los salarios de los trabajadores, los beneficios del capital y las rentas de la tierra. El capital y el progreso económico para Smith es importante llevar a cabo la producción. Este se utiliza para mantener al productor, los obreros, adquirir materias fijas y las herramientas necesarias según el tiempo de producción. Como ya lo vimos, esta se divide en capital circulante y en capital fijo. Sobre el comercio para Smith, era provechoso, es la forma de fomentar el trabajo productivo y ayuda a la producción nacional. Con esto nos estamos refiriendo al comercio interior. Para Smith el gobierno no era liberal, pero sabía que dentro del gobierno existía ineficiencia, derroche y corrupción. Para Smith solamente el gobierno tenía que tener tres funciones importantes: la defensa de la nación frente al exterior, salvaguardar el orden público y administrar la justicia, y realizar infraestructuras. Y bueno, gracias a la literatura que aportó Smith, se comienza a popularizar en Inglaterra el interés hacia lo económico, y esto sucedió cuando Smith publica sus obras. Empezaron a surgir también revistas de interés económico. También empezaron a surgir nuevos artículos, libros, como Conversaciones sobre Economía Política de 1816, Principios de la Economía Política y Tributación, entre otros. También en diferentes universidades se fueron haciendo las cátedras sobre economía política. También se fundó un Political Economic Club, que fue un foro para debatir asuntos de economía, y uno de sus fundadores es Thomas Malthus, que es nuestro siguiente personaje, que vivió de 1766 a 1834. Él tenía una teoría económica donde hablaba sobre el ahorro, sobre la renta, sobre la teoría del valor, entre otras cuestiones económicas. Por ejemplo, sobre el ahorro, él critica a Smith, porque el ahorro capital de Malthus le da a entender
que si las personas ahorran, están quitando el dinero de circulación, lo que puede causar un desequilibrio al no generar una producción. Para él hay dos tipos de personas que ahorran. En primer lugar están los hombres de negocios, que son los que usan el ahorro productivamente y lo vuelven a introducir dentro de un ciclo económico. Y en segundo lugar se encuentran los hombres ávaros, atesoradores que retiran los fondos de circulación. Sobre la teoría de la renta, como ya habíamos visto antes, la renta de la tierra se definía según la fertilidad de ella y lo que se le podría sacar. Entre más se trabaje la tierra, era menos fértil. Malthus estaba de acuerdo con esto, pero decía que lo que produzca la tierra debía alcanzar para mantener a los que la trabajan y para pagar la renta. Sobre la teoría del valor, Malthus dividía el valor en tres partes: el valor en uso, el valor utilidad de un objeto y el valor nominal o cambio. Y por último, el valor real. También habló sobre una teoría de la demanda efectiva. Esta es la insuficiencia de la demanda efectiva. Puede ser ocasionada según el exceso del ahorro canalizado en una inversión. Para poder tener una demanda efectiva, se tenía que fomentar el gasto de los ricos y de los terratenientes, a quienes se consideraban la clase civilizadora, constitutiva y política, para poder tener una estabilidad económica, y al mismo tiempo a los pobres se les impulsa a trabajar. También tenía una teoría monetaria fiscal. Una variable importante de Malthus fue el gasto, y este se puede dirigir dentro de la política fiscal mediante las rentas, los gastos gubernamentales, bienes, servicios y obras públicas. Y el siguiente personaje es el conde de Lauderdale. Él vivió entre 1759 y 1839, fue un aristócrata y político escocés que se interesó por la economía, donde alcanzó una notable reputación, ejerció en el parlamentario, complementó su formación en el extranjero, así como es típico de la aristocracia y las clases altas. También estudió en París, donde tuvo la oportunidad de leer las obras Fisiócratas y otros autores franceses, de quienes obtuvo una notable influencia en su pensamiento económico. Lauderdale criticó a Smith. Al no ser una magnitud homogénea ni constante, no se debía considerar el trabajo como una medida del valor como lo hacía él. Sobre su teoría del valor, al igual que Malthus, la teoría del valor se le atribuye a la escasez y a la utilidad mediante el principio de la oferta y de la demanda. Sobre la teoría de la reproducción, dice que la riqueza se compone de tres factores de producción: la tierra, el trabajo y el capital. El capital para Lauderdale es un bien que sustituye al trabajo en la producción, y gracias a este se pueden realizar cosas que con solo el trabajo no se hubieran podido conseguir. Sobre su teoría de progreso económico, de la misma manera que muchos pensadores, dice que la acumulación de capital no sirve para nada. Para que ésta sea útil, tiene que ser invertida y ser aprovechada, ya que la acumulación solo puede ocasionar que deje de ser rentable. También tenía una teoría de la demanda efectiva, que dice que al tener un exceso de ahorro se podría derivar un mal, que consiste en tener una mayor producción de oferta, es decir, los excedentes. Y esto podría ocasionar una disminución en la demanda, y al haber una disminución en la demanda, el valor de los bienes iba a bajar. El siguiente personaje es Jean-Charles Leonard Sismondi de Sismondi. Sus dos aficiones fueron la historia y la economía. Sus escritos más importantes fueron Tabla de la agricultura toscana en 1801, de la riqueza comercial o principios de la economía política en 1803. Él colaboró escribiendo en 1815 un artículo económico para la Enciclopedia de Edimburgo. Sismondi, en cuanto a la riqueza, pensaba de la misma manera que Smith. Creía que la economía liberal, después
después rompió con ese sistema y consideró que el contratar obreros era un cambio de bienes prestables, es decir, el salario, y por frutos. Un ataque que hizo hacia la Fire es que este solamente ocasionaba que los empresarios acumulen riquezas solo para la satisfacción de los lujos personales y no cubrir las necesidades. Por eso la riqueza no era proporcional ni aportaba el bienestar de la sociedad. Sobre la teoría de la explotación, la causa por la que existía explotación era por la desigualdad que existía entre los empresarios y los obreros. Esto hacía que los asalariados se vean presionados debido a que existía una competitividad. A consecuencia de la explotación era que existía una miseria creciente en los obreros a causa de la apropiación de la plusvalía por parte del empresario, ya que los obreros no ganaban lo justo para vivir y los empresarios solamente acumulaban riqueza. Al observar un superávit en la producción, Sismondi trató de encontrar una explicación del por qué la insuficiencia de la demanda y decía que se existía de dos hechos. El primero era el exceso de ahorro y la otra es por el desajuste que existía entre el ahorro y la inversión. La falta de poder adquisitivo para retirar la producción se debía a los diferentes factores. El primero era que existía una explotación en los trabajadores al recibir solo lo indispensable para poder vivir, la desigualdad en la distribución de la renta, la industrialización y por último existía un desfase en la producción y la venta de ingresos y de gastos. Y para solucionar esto era aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores, a la vez proporcionarles acceso a la pequeña propiedad y conservar el género de vida agrícola. Sobre la política social, algunos aportes de Sismondi fueron que la empresa tenga al empleado en caso de enfermedad, o sea, que lo pueda atender, o de vejez, garantizarle al trabajador un salario anual digno, garantizarle al trabajador una duración máxima de jornada laboral y que no sea excesivamente penosa, y por último dar a los trabajadores la participación de los beneficios empresariales y oportunidades de acceso profesional. Sismondi veía un análisis dinámico, él no se preocupaba en un equilibrio final del mercado. El interés de Sismondi iba en todo el proceso del cambio, es decir, él no pasaba por alto los hechos que conducían a un equilibrio, es decir, los sucesos económicos. Ahora, en 1797 estaba ocurriendo un problema con los billetes que emitía el Banco de Inglaterra. Había llegado a tener un valor superior al de oro, por eso se promulgó la ley, la Bank Restriction Act, con el fin de evitar la bancarrota de este banco. Esta ley consistía en suspender la convertibilidad del oro de los billetes. Al ver esta situación existieron dos tipos de opiniones: los que responsabilizaban al banco, llamados bullonistas, y por otra parte los que le echaban la culpa a otras cuestiones y causas, como instituciones o prácticas economistas, llamados antibullonistas. Y aquí es donde sale nuestro otro personaje que vivió de 1760 a 1815, Henry Thornton. Él fue un banquero parlamentario, filántropo, destacado analista en cuestiones monetarias. Una aportación que hizo con el fin de que tenga o no coincidencia en el nivel de los precios y el de la producción, así impactar los efectos sobre la demanda, fue que todos los medios de pago, como billetes, como los títulos de crédito, sean idénticos, ya que solo son un instrumento de pago. Sobre el crédito, este personaje piensa que existe una influencia según el tipo de interés. Si es estable o bajo, es bueno seguir adquiriendo préstamos. También se basa en la expectativa del alza de precios. Es cuando un deudor son estimulados para continuar con el crédito. En la determinación de los precios, según la tasa de interés, para Henry se basaba en las expectativas, y de esta manera
Se distingue el interés nominal y el interés real. Si en las expectativas hay un incremento de los precios, entonces los prestamistas, para evitar una pérdida, van a aumentar el interés del préstamo. Para Henry, el ahorro forzoso era injusto. Este consistía que cuando las inflaciones, los salarios y demás rentas se quedan atrás por el incremento de los precios, los preceptores reducen el consumo real y esto automáticamente conllevaba a un ahorro forzoso. Al sacar una definición de la velocidad del dinero, Thornton tomó en cuenta diferentes factores y relacionó la velocidad circulante del dinero con la cantidad del dinero, el estado de las expectativas, el plazo de vencimiento y el tipo de interés. Para él, la velocidad del dinero era una variable que reflejaba las condiciones de la economía del Estado. Esto nos asoma a una parte de la teoría cuantitativa. Y como último personaje tenemos a David Ricardo. Él vivió de 1772 a 1823, nació en Londres, recibió una educación corriente en las escuelas locales, también durante 2 años en Ámsterdam. Su padre era un corredor de los bolsa y a los 14 años él ya lo estaba ayudando. A los 21 se independizó, siguió trabajando por su cuenta como corredor de bolsa, logrando en 4 años una apreciable fortuna que aumentó posteriormente. David Ricardo era conocido por su intachable honorabilidad en sus mediaciones y negocios bursátiles. De los grandes economistas, David Ricardo fue uno de los menos instruidos desde el punto de vista académico. Él supo compensar esa desventaja con una agudeza e ingenio, la fuerza expresiva de su fama, eso fue. Empezó a escribir artículos sobre cuestiones económicas a la edad madura, de 37 años. En 1819 fue elegido por el Parlamento del Distrito Electoral de Irlanda hasta su muerte, que le sobrevino joven a los 51 años y dejó a su mujer de 7 hijos con 750,000 libras de herencia. Él tenía un razonamiento diferente que para muchos fue llamado abstracto, pero funcionaba para sacar sus conclusiones lógicas. Sus razonamientos siempre comenzaban con suposiciones, es decir, supongamos que, y él veía las cosas que eran evidentes en la vida cotidiana. David Ricardo convirtió la economía en una ciencia autónoma, pero no podía ser desvinculada de la política, ya que ésta sirve para dar soluciones de la política en cuestiones económicas, por ejemplo, los problemas monetarios. Sobre la teoría monetaria del dinero, él recomendaba tener respaldos por las reservas de oro y convertirlos en lingotes, y estas son ideas bullonistas. Para David Ricardo, el dinero debía de ser neutral, a pesar de ser un bullonista. David no culpaba en su totalidad al Banco de Inglaterra por la inflación que hubo. David encuentra importante saldar el déficit de la balanza comercial, que sucedía cuando había una excesiva cantidad de dinero y a consecuencia los precios se elevaban y se exportaba menos. Esta solución era acudir directamente al pago de las mercancías en vez de oro. Sobre la teoría del valor, respecto a la riqueza, David Ricardo se apegó al concepto que tenía Smith sobre las riquezas, es decir, que todo hombre es rico y pobre según el grado que pueda gozar de las cosas necesarias, convenientes y gratas en la vida. De esta manera, al relacionar ya de una manera la utilidad y la escasez, Ricardo llegó a un concepto de utilidad marginal. Para Ricardo existían 2 factores importantes que se tenían que tomar en cuenta en cuanto al valor de cambio, que es la escasez y el trabajo. En cuanto a su teoría del valor, David Ricardo se basaba en el coste real de producción, pero sin renta de la tierra, haciendo un hincapié en el factor trabajo. En cuanto al valor del dinero, para David Ricardo las monedas de oro tenían más valor que los lingotes, ya que son incorporadas en una tasa de acuñación, y el papel moneda, su valor puede ser considerado como señoraje o tasa de emisión.
David Ricardo aceptó que no podía ser posible que el valor fuera constante, pero reconoció la imposibilidad de poseer una medida invariable de valor de los bienes. Y bueno, estos son todos los personajes que abarcan esta experiencia educativa y bueno, nos damos cuenta cómo todo empezó a través de la observación, se complementó con la experiencia y la búsqueda de satisfacer las necesidades. Y yo creo que aunque no muchos pensadores estaban de acuerdo con otros, a últimas estos son los cimientos de lo que es ahora la economía. Y como vemos que a través de la historia, así como la historia iba avanzando, los pensamientos también se iban puliendo. Gracias.